Solo la faccineira apareció en el cumpleaños del hijo del millonario. Lo que ocurrió sorprendió a todos. Un pastel intacto sobre la mesa, globos desinflados bailando en el techo, regalos envueltos que nadie abrió. Y en medio de ese silencio incómodo, un niño con traje nuevo y los ojos empañados de ausencia. El hijo del hombre más rico del condominio cumplía 7 años y nadie vino. Ni un solo amigo, ni un familiar, ni siquiera su propia madre. Pero alguien sí cruzó esa puerta. Llevaba un uniforme barato, manchas de cloro en los brazos y un paquete envuelto en papel de periódico. No traía tarjeta, ni moño, ni glamour. Solo traía presencia. Y con eso cambió la historia de esa casa para siempre. Porque no era un cumpleaños cualquiera. Era el primero desde el divorcio. El primero sin el ruido de una familia completa. El primero en el que Tomás, el hijo de León Barreto, un empresario que parecía tenerlo todo, entendió que el dinero no llena sillas vacías ni corazones rotos. Ese día, el millonario no estaba en su escritorio ni en una videollamada. Estaba en la cocina, con las manos temblorosas sobre el fregadero, contando los minutos para que algo, lo que fuera, salvara a su hijo de esa tristeza muda. La fiesta había sido planeada con esmero. Un buffet elegante, una decoradora de interiores, un animador disfrazado de mago. Pero a la hora exacta, nadie llegó. Y el niño no preguntó. Solo miró el reloj, una y otra vez, como si los minutos pudieran devolverle el cariño que se había ido con los meses. La mujer que cruzó la puerta se llamaba Miriam. Llevaba semanas limpiando aquella casa 3 veces por semana y nunca había cruzado más palabras que las necesarias. Pero ese día, algo le dijo que debía subir, que no bastaba con pasar el trapo ni recoger los restos de una fiesta fallida. Ese día, ella no fue la empleada. Fue la única invitada. Lo que ocurrió después, nadie lo planeó. Nadie lo imaginó. Nadie, ni siquiera León, pensó que una mujer como Miriam podría ser el centro emocional de un momento tan delicado. Porque lo que ella ofreció no estaba en la lista del catering, no era parte de la decoración, ni tenía precio. Era tiempo, era mirada, era voz suave diciendo «Feliz cumpleaños», con la sinceridad de quien sabe lo que duele no ser visto. Y mientras Tomás abría ese paquete envuelto en papel periódico, un pequeño camión de plástico usado pero limpio, algo se quebró dentro del padre. Algo que ni los negocios, ni los títulos, ni las cuentas bancarias pudieron sostener. Ese día un niño fue abrazado, un hombre fue confrontado, y una mujer que nunca tuvo nada fue, por unos minutos, todo. Tomás nació rodeado de lujos, pero también de promesas rotas. Su cuna fue importada. Su primer llanto se escuchó en una sala privada del hospital más exclusivo, y su nombre fue elegido por asesores de imagen que aseguraban que sonaba fuerte, internacional, exitoso. Desde su nacimiento, no hubo fotografía que no fuera editada, ni sonrisa que no fuera ensayada para las revistas sociales. Pero detrás de ese brillo superficial se escondía un hogar que se deshacía en silencio. León, su padre, construyó su fortuna desde la nada. De joven vivió en un apartamento sin agua caliente y comía pan duro con café aguado. Esa memoria lo impulsó a prometerse que su hijo nunca conocería la necesidad. Pero en el camino confundió cuidado con dinero y confundió presencia con regalos. Cuanto más crecía la empresa, más se ausentaba del comedor. Cuanto más se llenaba su agenda, más se vaciaba la de su hijo. La madre de Tomás, Julia, había soportado años de silencio elegante. Su sonrisa era perfecta en las fotografías, pero nunca llegaba a los ojos. Se fue una mañana sin escándalos, dejando una nota y un anillo sobre la mesa. León no intentó detenerla. Solo pidió que no interfiriera en la educación del niño. A partir de ese día, Tomás dejó de preguntar por ella. No porque no doliera, sino porque entendió que dolía más cuando no obtenía respuesta. A sus 7 años, Tomás ya no pedía juguetes. Pedía atención. Ya no lloraba cuando se sentía solo. Se encerraba en su habitación con sus coches alineados como soldados, esperando una guerra que nunca llegaba. Hablaba poco, pero observaba todo.
Sabía distinguir cuándo su padre hablaba con clientes y cuándo fingía escucharlo. Sabía que cuando la asistente decía «ahora no puede atenderte», era porque estaba muy ocupado salvando el mundo de los negocios, aunque el suyo se desmoronaba. La planificación de su cumpleaños fue una estrategia de redención. León quería recuperar terreno, con una fiesta que fuera recordada por años. Invitó a los compañeros más populares del colegio, contrató a influencers para que aparecieran en fotos, alquiló un espacio privado en el jardín con toldos de seda y bocadillos diseñados por chefs con estrellas Michelin. Pero nunca preguntó a Tomás qué deseaba, porque si lo hubiera hecho, habría sabido que solo quería que su padre apagara las velas con él. El día de la fiesta, Tomás se vistió solo. Eligió la camisa que más le recordaba a su padre y se peinó como lo había visto en una vieja foto en la oficina. Bajó las escaleras con pasos tímidos, pero esperanzados. Cada sonido en la puerta le aceleraba el corazón. Cada silencio posterior lo llenaba de una tristeza que no sabía nombrar. Pasaron los minutos, las horas, y nadie apareció. Los globos seguían flotando, pero el ambiente era más pesado que el concreto. León miraba el teléfono compulsivamente, preguntando a su equipo si había algún error en las invitaciones. Pero la verdad era otra. No se puede obligar al corazón a asistir donde no hay afecto. Los niños no llegaron porque nunca hubo vínculo real. Los padres no se presentaron porque sabían que no habría calor, solo apariencia. Y la madre, desde la distancia, ignoró la fecha como si ignorar fuera la forma más segura de olvidar. Y justo cuando Tomás ya no esperaba nada, cuando su pequeño cuerpo empezaba a rendirse al peso del abandono, escuchó pasos que no conocía. Pasos firmes, pero no apresurados. Como si quien caminara no tuviera prisa, pero sí propósito. Giró el rostro con curiosidad y allí estaba ella, Miriam, la mujer que barría los pasillos sin hacer ruido, la que sonreía aunque nadie la mirara, la que siempre parecía invisible, hasta ese día. Miriam no fue contratada por una agencia, ni tenía referencias impresas en papel elegante. Entró a trabajar a la casa de León porque una vecina la recomendó tras ver que la mansión se llenaba de polvo sin control. Desde su primer día, supo que su lugar no era en las salas con muebles italianos, ni en la mesa del comedor con cubiertos de plata. Su lugar era el silencio, el que limpia sin ser notado, el que organiza la vida de los otros sin que nadie le pregunte cómo está la suya. Cada rincón de esa casa le recordaba algo que no decía en voz alta. El comedor vacío al mediodía, el sillón de cuero donde dormía el perro, las habitaciones siempre ordenadas y nunca habitadas. Todo gritaba una misma cosa: aquí hay riqueza, pero no hay hogar. Ella no tenía estudios, ni hablaba más de lo necesario, pero conocía la tristeza cuando la veía. Y Tomás era tristeza disfrazada de niño. En cada jornada de limpieza, Miriam encontraba pequeños rastros de soledad, un dibujo arrugado bajo el sofá, un vaso de leche sin terminar sobre el escritorio del niño, una camiseta con lágrimas secas escondida detrás del cesto de ropa. Nadie más los notaba, ni el padre, ni el personal de seguridad, ni la chef privada. Pero ella sí, porque una vez, ella también tuvo un hijo que dejó pistas de abandono en cada esquina antes de que el Estado se lo llevara. Su historia no aparecía en ningún expediente. No tenía abogado ni juez que la escuchara. Su hijo fue diagnosticado con un trastorno del desarrollo cuando tenía 3 años. Miriam trabajaba 14 horas al día para pagar una cuidadora que jamás llegó. Una tarde, después de una denuncia anónima por negligencia, se lo quitaron. Nunca supo quién llamó. Solo supo que desde ese día la cuna quedó vacía y su pecho también. Desde entonces, Miriam vivía con las manos ocupadas y el corazón en pausa. No pedía compasión, solo oportunidad. Y en esa casa al menos tenía techo, comida y un horario, pero cada vez que veía a Tomás pasar como un fantasma con ropa de diseñador, algo se removía por dentro. Quería hablarle, pero no debía. Quería abrazarlo, pero sabía que no era apropiado. Así que se conformaba con dejarle una servilleta doblada en forma de flor sobre el escritorio o recoger sus juguetes con cuidado para que notara que alguien, aunque fuera sin palabras, lo veía.
El día del cumpleaños no estaba en su horario habitual. Ella debía ir el viernes, no el sábado, pero algo le dijo que pasara. No era intuición mágica ni destino escrito. Era experiencia. Sabía leer señales en los rostros que otros ignoraban, y cuando vio que el equipo de decoración salía sin haber servido nada, que los globos colgaban pero no flotaban de alegría, que la puerta estaba entreabierta pero nadie entraba, supo que algo no estaba bien. Entró sin hacer ruido. Cruzó el pasillo sin anunciarse. Vio al niño solo, sentado frente a una mesa desbordada de regalos que no entendía. León estaba de espaldas, con el teléfono en la mano y el rostro apretado por la impotencia. Ninguno la notó al principio, pero Tomás la vio primero. Y cuando sus ojos se encontraron, Miriam sonrió. No por protocolo, no por cortesía. Sonrió porque entendió todo sin que nadie dijera nada. En su bolso llevaba un pequeño camión de juguete que había encontrado en una venta de garaje. Lo había comprado para guardarlo, como hacía con cosas que le recordaban a su hijo. Pero al ver a Tomás, supo que ese regalo debía cambiar de manos. Se acercó despacio. Nadie la detuvo. Nadie preguntó por qué estaba allí, porque en ese momento era la única que sí debía estar. León la miró sin entender. Estaba acostumbrado a que Miriam apareciera solo cuando se lo ordenaban. No supo qué decir. No supo si debía pedirle que se fuera o agradecerle por entrar. Pero el silencio de su hijo fue más fuerte. Tomás se levantó y la abrazó, sin palabras, solo brazos, solo cuerpo, solo necesidad de afecto. Y en ese gesto, todo cambió. Miriam no dijo nada. Solo colocó el camión sobre la mesa y acarició el cabello del niño. No necesitaba más. Porque ese día, en esa casa que tenía todo, la única que dio algo verdadero fue ella. Y sin proponérselo, se convirtió en la única invitada que Tomás recordaría para siempre. León no era un hombre acostumbrado a perder. Había levantado su imperio a punta de sacrificios que nadie veía. Trabajó noches enteras cuando sus amigos salían a celebrar. Aceptó humillaciones de inversores cuando su empresa aún era una idea mal dibujada en una servilleta. Cayó más de una vez, pero siempre supo cómo levantarse. O al menos eso pensaba, porque nadie le enseñó a levantarse cuando la caída no era en los negocios, sino en la vida. Ver a su hijo abrazar a una empleada doméstica lo golpeó en un lugar donde ni el dinero ni el poder sabían llegar. No porque despreciara a Miriam, sino porque no soportaba la verdad que ese gesto revelaba. Tomás no estaba buscando un regalo, estaba buscando calor humano, y eso él no lo había sabido dar. Lo que Miriam hizo en segundos, él no había logrado en años. El silencio lo invadió. Dejó caer el teléfono sobre la mesa, sin siquiera darse cuenta. El animador canceló. El catering se fue. Los regalos se apilaban en una esquina como adornos sin propósito. Y en medio de todo, su hijo sonreía por primera vez en semanas. Gracias a la única persona que no estaba en la lista de invitados. Ese contraste lo desarmó. En su mente, siempre creyó que dar lo mejor era dar lo más caro. Y en ese mundo, Miriam no tenía cabida. No usaba perfume francés, ni vestía de marca, ni hablaba con seguridad financiera. Pero ahí estaba, brillando donde todo lo demás se había apagado. Su humildad no era debilidad, era presencia, era verdad. Durante unos minutos León solo observó. A Tomás riendo con el camión en las manos. A Miriam sentada en el suelo, escuchándolo hablar de sus dibujos, de su colección de autos, de un sueño en el que su madre regresaba. Ella no lo interrumpía, solo escuchaba, como si ese simple acto tuviera más valor que cualquier terapia costosa o escuela privada. Y ahí entendió, no lo que había fallado ese día, sino todo lo que venía fallando desde mucho antes. El cumpleaños era solo el síntoma, el vacío, el verdadero problema. Había llenado su casa de lujos, pero no de tiempo. Había comprado lo mejor, pero no había entregado lo esencial. Se convirtió en proveedor, no en padre, en administrador de afectos tercerizados, y su hijo, sin saberlo, había crecido huérfano de amor en una mansión de mármol. Se sintió pequeño, ridículamente pequeño.
porque ni todo su dinero pudo comprar lo que Miriam ofrecía gratis: atención sincera. León no lloraba con facilidad, pero esa tarde, mientras su hijo corría por la sala arrastrando el camión con una sonrisa, algo se rompió. No fue un sollozo escandaloso, fue una lágrima sola, escondida detrás de sus gafas. Una lágrima de alguien que por fin se dio cuenta de lo que realmente había perdido. No era la fiesta, no era la reputación, no era la imagen pública, era su lugar en el corazón de su hijo. Las decoraciones seguían colgadas, como testigos mudos de una celebración que no sucedió. Los globos comenzaban a perder su forma, como si también se sintieran avergonzados por no haber sido parte de una verdadera alegría. Los bocadillos seguían en la bandeja, fríos y olvidados. Todo lo que había sido planeado con precisión suiza se deshacía frente a la única cosa que no podía ser planificada: el amor espontáneo. Tomás no pidió permiso para abrazarla. No esperó una señal ni necesitó una excusa. Solo sintió que debía hacerlo, y lo hizo con la fuerza de quien ha esperado demasiado tiempo por ese contacto. Miriam, sorprendida por ese gesto, lo sostuvo con la naturalidad de quien ha cargado con ausencias toda la vida. No preguntó por qué, no se hizo la importante, solo lo rodeó con sus brazos y lo sostuvo, y ese abrazo duró más que cualquier canción de cumpleaños. León, de pie, con los puños cerrados y el alma abierta por primera vez, observaba sin moverse. Durante años se había negado a ver lo que ahora era imposible ignorar. Su hijo no necesitaba una fiesta espectacular, no necesitaba amigos por compromiso ni decoradores expertos, necesitaba sentirse visto, necesitaba que alguien lo eligiera sin que fuera obligación. Y ese día la única que lo eligió fue Miriam. Lo que siguió fue simple, pero inolvidable. Miriam se sentó con él en el suelo, le pidió que le mostrara sus juguetes favoritos, y él lo hizo como si le estuviera enseñando un mundo secreto que nadie más quería descubrir. Le habló de un avión que había armado con su madre antes de que se fuera, de una caja donde guardaba tesoros como piedras bonitas y envoltorios de dulces, de un cuaderno donde escribía historias inventadas. Miriam escuchaba sin juzgar, sin interrumpir, sin mirar el reloj. El tiempo, ese tirano que León había obedecido toda su vida, ese día se detuvo. Por primera vez, no importaba el negocio pendiente, la reunión virtual, ni las acciones en caída. Importaba solo ese instante, ese cuarto lleno de juguetes sin dueño, de palabras guardadas, de abrazos postergados. Cuando Tomás le pidió a Miriam que compartiera un pedazo de pastel, León reaccionó. Se acercó despacio, se agachó junto a ellos y sin decir nada, partió él mismo una porción y se la entregó. No con autoridad, sino con humildad. Miriam dudó un segundo, pero aceptó. Y en ese gesto, el círculo comenzó a cerrarse. No fue una reconciliación inmediata. No hubo discursos ni promesas grandilocuentes. Solo 3 personas compartiendo un pastel frío, en una mesa decorada para una multitud que nunca llegó. Y sin embargo, esa pequeña escena, casi accidental, fue más poderosa que cualquier evento social, porque estaba llena de lo que nunca se compra: sinceridad, conexión y presencia. Esa tarde, Tomás apagó las velas con una sonrisa real, sin aplausos masivos, sin cámaras ni invitados glamorosos, solo con su padre a un lado y Miriam al otro. Y ese triángulo imperfecto, improvisado y silencioso, fue el verdadero regalo de cumpleaños, el más inesperado, el más necesario. En los días que siguieron, la casa de León ya no sonaba igual. El eco de los pasos solitarios fue reemplazado por risas breves, preguntas infantiles y silencios compartidos que no pesaban tanto. No fue una transformación repentina, ni mágica. Fue una grieta que se abrió lentamente en el corazón de un hombre que creyó que el éxito lo protegía de sentirse frágil. Pero esa fiesta fallida, ese abrazo inesperado, esa mujer invisible que se volvió esencial, todo eso lo había derrumbado por dentro de forma irreversible, porque lo que se rompió aquel día no fue solo su orgullo, sino la imagen que había construido de sí mismo durante años. León, el visionario. León,
el estratega, León el proveedor, pero nunca, o casi nunca, León el padre. Por primera vez comenzó a recordar cosas que había bloqueado. Las veces que pospuso juegos para contestar correos, las veces que se ausentó de actos escolares por compromisos mayores. Los dibujos que Tomás le dejaba sobre el escritorio y que terminaban en la papelera, sin culpa pero también sin emoción. Y sobre todo, recordó la mirada de su hijo cada vez que no encontraba a nadie que lo escuchara. La herida de Tomás no tenía forma ni nombre. Era una ausencia constante disfrazada de rutina, y lo más duro fue aceptar que él, sin querer, había sido quien la provocó. Su exesposa pudo haberse ido, pero él había decidido no estar, no con su cuerpo, sino con su alma, con su corazón cerrado bajo llave y su tiempo hipotecado al trabajo. Esa comprensión no trajo alivio inmediato, al contrario, trajo culpa, una culpa que ardía sin descanso, porque Miriam, con sus gestos simples y su presencia constante, le mostraba todo lo que él no había sabido ser, no porque fuera mejor, sino porque había aprendido a mirar donde él no miraba. Una tarde, al ver a Tomás pintar en la terraza, León se acercó. No llevaba un regalo ni una intención oculta. Solo se sentó junto a él y preguntó qué estaba dibujando. El niño levantó la hoja y dijo, «Nosotros tres». Y allí, en trazos torpes de colores mal combinados, estaban él, Miriam y Tomás tomados de la mano. No había rencor en ese dibujo, no había reproche, solo había un deseo, pertenencia. León lo entendió de inmediato. No se trataba de borrar el pasado, ni de sustituir a nadie. Se trataba de comenzar de nuevo desde el lugar más vulnerable, aceptando que a veces quien más necesita aprender a amar no es el niño, sino el adulto. Esa noche, en vez de irse a la oficina como siempre, se quedó en casa. Pidió comida sencilla, apagó el celular y se sentó con Tomás a ver una película. Miriam se ofreció a servir la cena, pero antes de volver a la cocina, León le pidió que se quedara, que comiera con ellos, no como empleada, no como invitada, sino como parte de lo que empezaba a nacer entre los tres, porque la herida seguía ahí, sí, pero ahora tenía luz. Y a veces eso es lo único que hace falta para empezar a sanar. La mañana siguiente amaneció distinta, no por el clima, ni por un cambio radical en la rutina, sino por la sensación de que algo había comenzado a moverse donde antes solo existía una inercia dolorosa. León se despertó antes del sonido de las alarmas, caminó por la casa aún en penumbras y por primera vez en mucho tiempo no fue hacia el estudio ni revisó su teléfono. Fue directo al cuarto de Tomás. Lo encontró dormido, con el camión de juguete en los brazos y una sonrisa ligera, casi imperceptible, en el rostro. Esa imagen lo desarmó de nuevo. No había necesidad de ruidos, de gestos teatrales ni de palabras caras. Bastaba con estar, con ver, con comprender. Bajó a la cocina y encontró a Miriam preparando café, en silencio, como cada mañana. Pero esta vez, León no pasó de largo. Se detuvo frente a ella, incómodo, sin saber cómo empezar una conversación que no nacía del rol que él mismo le había impuesto. Quiso agradecerle, pero la palabra gracias le sonó insuficiente. Quiso disculparse, pero no sabía por qué empezar. Así que dijo lo único que tenía sentido. Ayer cambiaste todo. Miriam lo miró con serenidad, no con orgullo, no con superioridad, solo con la humildad de quien hace lo correcto sin esperar reconocimiento. No cambié nada, respondió. Solo estuve donde me necesitaban. Esa frase, simple y directa, se clavó en León como una verdad incómoda. Porque era cierto. Él también había estado siempre, pero ausente, presente en cuerpo, pero distante en esencia. A lo largo del día, León comenzó a ver detalles que antes no veía. Cómo Tomás se relajaba cuando Miriam lo acompañaba. Cómo reía más cuando no era corregido, sino escuchado. Cómo dibujaba con más pasión cuando alguien se interesaba de verdad en lo que hacía. Y cada uno de esos momentos le dolía, porque le recordaban todo lo que había estado ignorando. Ya no podía culpar a su exesposa,
ni al ritmo frenético del trabajo, ni a los problemas del pasado. La distancia con su hijo había sido una elección inconsciente, pero suya, y ahora era su responsabilidad revertirla. Así empezó a tomar decisiones pequeñas, pero cruciales. Canceló reuniones innecesarias, redujo los viajes, empezó a cenar en casa, y lo más importante, se permitió aprender de Tomás, aprender de Miriam, aprender de sí mismo. Una noche, mientras lavaban los platos juntos, una escena impensable meses atrás, León le preguntó a Miriam por su historia. No como jefe, no como figura de autoridad, sino como ser humano. Ella le habló de su infancia, de las veces que también se sintió invisible, de cómo había prometido que ningún niño a su alrededor sentiría lo mismo. León escuchó en silencio, con respeto y por primera vez, con admiración sincera, porque entendió que el verdadero valor de Miriam no estaba en su uniforme, ni en su rol, ni en su salario. Estaba en su capacidad de estar presente, de cuidar sin invadir, de sanar sin imponer. Y en ese momento, sin darse cuenta, León empezó a sanar también, no por lo que hacía, sino por lo que comenzaba a sentir. Con el paso de los días, lo extraordinario se volvió costumbre. Ya no era raro ver a León sentado en la alfombra con Tomás, ayudándolo a construir una ciudad de bloques, ni a Miriam compartiendo la merienda con ambos en la terraza mientras el sol caía. Lo que al principio parecía un momento aislado, casi un accidente emocional, se transformó en una nueva forma de habitar la casa. Una forma más viva, más humana, más real. León comenzó a descubrir placeres que nunca había permitido en su agenda. Esperar a que Tomás saliera del colegio, escuchar sus historias del día, ayudarlo con deberes que antes delegaba a tutores. Cada instante traía consigo un aprendizaje distinto, y con cada uno crecía la certeza de que había vivido demasiado tiempo creyendo que dar dinero era suficiente, cuando en realidad lo que más necesitaba dar era tiempo y corazón. Tomás, por su parte, empezó a cambiar también. El niño tímido, retraído, con ojos que evitaban el contacto, fue dando paso a un niño curioso, hablador, más seguro de sí mismo. No fue un milagro ni magia instantánea, fue constancia, fue presencia, fue la calma de sentirse amado sin tener que hacer algo para merecerlo. Y Miriam, que había vivido en la sombra durante tanto tiempo, empezó a ser vista, no como una figura de servicio, sino como alguien indispensable. Su voz comenzó a ser consultada en decisiones importantes, no porque buscara protagonismo, sino porque su intuición era precisa, su mirada sabia y su presencia estabilizadora. Un domingo cualquiera, mientras desayunaban juntos, Tomás dijo con naturalidad: ¿Y si vamos al parque como una familia normal? León lo miró sorprendido. ¿Como una familia normal?, repitió. Sí, dijo el niño. Papá, yo y Miriam, como si fuéramos una familia de verdad. El silencio que siguió a esa frase no fue incómodo, fue revelador. Miriam bajó la mirada, conmovida pero cautelosa. León, en cambio, la mantuvo fija en su hijo, porque entendió que para Tomás la estructura tradicional importaba menos que el sentimiento. Lo que él deseaba no era una definición, sino una vivencia, sentirse parte de algo estable, algo seguro, algo amoroso. Y aunque Miriam no era su madre, y aunque León nunca había considerado formar otro hogar, esa pregunta lo enfrentó a una posibilidad que jamás había imaginado. No desde el deseo romántico, sino desde la necesidad humana de reconstrucción, de crear vínculos reales donde antes solo había rutinas vacías. El parque ese domingo fue un inicio. Tomás corrió entre árboles, se ensució sin culpas y rió como si el mundo estuviera completo. Miriam llevaba una manta y frutas frescas. León, un balón que no sabía cómo patear. Pero entre torpezas, juegos y miradas sinceras, algo quedó claro. Estaban construyendo algo nuevo, sin etiquetas, sin pretensiones, solo con verdad. Y a veces, lo verdadero es todo lo que hace falta para empezar una vida distinta. La transformación que vivían en casa era lenta, discreta, pero profunda. Sin embargo,
En medio de esa nueva paz, León comenzó a sentir algo que no esperaba: miedo. No era el miedo conocido de los negocios arriesgados ni de las caídas económicas. Era otro tipo de temor, más íntimo, más humano. El miedo a perder lo que apenas había empezado a reconstruir, porque por primera vez en años se sentía verdaderamente parte de algo que no podía controlar con contratos ni estrategias. Su vínculo con Tomás, esa cercanía frágil que comenzaba a florecer, dependía de cosas que no se podían comprar: confianza, constancia, entrega. Y eso lo asustaba. Había vivido una vida entera creyendo que lo importante era lo que se podía medir: cifras, metas, resultados. Pero ahora se encontraba midiendo silencios, sonrisas y abrazos. Y no saber si estaba haciéndolo bien lo desestabilizaba. ¿Y si se equivocaba de nuevo? ¿Y si esa cercanía con Miriam confundía a su hijo? ¿Y si todo esto no era más que un espejismo? Una noche, cuando Tomás ya dormía y el silencio era absoluto, León se sentó solo en la cocina. Miró el cuaderno de dibujos que el niño había dejado sobre la mesa. Páginas llenas de colores, de escenas familiares, de momentos recientes. Ellos tres comiendo juntos, jugando en el parque, mirando películas. Dibujos donde todos sonreían, donde no faltaba nadie. Pero al pasar a la última página se detuvo. En ella, Tomás había dibujado una casa partida en dos. En un lado, su madre. En el otro, él con Miriam y León. Y un puente que intentaba unir ambos extremos, aunque temblaba, inestable. Ese dibujo lo golpeó más que cualquier conversación, porque le reveló lo que su hijo aún no podía decir con palabras. La confusión seguía viva. El dolor seguía ahí. Y lo que estaban construyendo, aunque hermoso, aún era incierto para una mente infantil que no sabía dónde pertenecía por completo. León respiró hondo. Quiso llorar, pero se contuvo. En lugar de eso, al día siguiente, decidió hacer lo más difícil: hablar. Buscó a Miriam y le pidió que se sentaran. Le habló con franqueza, sin adornos. Le contó sus miedos, sus dudas, su culpa. Y le confesó que aunque no sabía qué era exactamente lo que estaban formando, lo único que tenía claro era que no quería perderla a ella, ni a lo que había nacido entre ellos tres. Miriam escuchó en silencio, como siempre, pero esta vez sus ojos brillaban con una emoción distinta. No respondió con frases seguras, solo le dijo: «Yo tampoco lo quiero perder, pero lo que estamos haciendo no necesita definición, León. Solo necesita verdad». Y esa verdad fue el ancla que necesitaba, porque entendió que los vínculos verdaderos no nacen de la perfección, sino del coraje de enfrentarlos con el alma abierta. El miedo no se iría, pero ahora tenía con quién enfrentarlo. Todo parecía estar tomando forma, hasta que un día el pasado regresó sin previo aviso. Fue una mañana cualquiera. León preparaba el desayuno, una escena que meses atrás habría sido impensable, cuando Tomás corrió hacia la puerta al escuchar el timbre. Miriam recogía la ropa del tendedero y no vio quién era, pero la expresión del niño al abrir cambió el ritmo de todo. Ahí, en el umbral, estaba ella, la madre de Tomás. Había estado ausente por meses, casi un año. No por un accidente ni por razones mayores, sino por elección. Decisiones impulsivas, un estilo de vida inestable, una desconexión emocional que la había llevado lejos. Pero ahora estaba de regreso, con un rostro que intentaba esconder el remordimiento tras una sonrisa vacía. Quería ver a su hijo. Decía haber cambiado. Pedía otra oportunidad. Tomás no supo cómo reaccionar. La miró, confundido, sin dar un paso adelante ni atrás. En sus ojos no había rabia, pero sí cautela. Era como si temiera que tocarla fuera a borrar todo lo que había reconstruido en su interior. León llegó segundos después. Se detuvo al verla. No dijo nada. Solo la miró, como quien reconoce un fantasma que dejó de perseguir, pero que vuelve con un susurro amenazante. Miriam, desde la cocina, sintió la tensión en el aire. Se secó las manos y se quedó al margen. No interfirió.
porque entendía que esa escena no era suya. Aunque su corazón temblara, sabía que no podía apropiarse de un lugar que no le correspondía decidir. Ese era el pasado de Tomás, y debía resolverse de frente. La mujer pidió entrar. León no se opuso. Se sentaron. Ella explicó que había pasado por muchas cosas, que se dio cuenta del daño que había causado, que quería recuperar el vínculo con su hijo. No pedía regresar al hogar, solo quería tener un espacio en la vida del niño. Habló con palabras suaves, pero no logró ocultar del todo el temblor en su voz. Tomás la escuchaba sin moverse. No la abrazó, no la rechazó. Solo preguntó una cosa: ¿vas a irte otra vez? La mujer tartamudeó. Quiso prometer que no, pero el niño bajó la cabeza. La herida estaba fresca, aunque cubierta de silencio. Fue entonces cuando Miriam, con toda la delicadeza que la caracterizaba, rompió su propio silencio. Se acercó a Tomás, se arrodilló a su altura y le dijo: «Lo importante no es si ella se queda, es que tú sepas que, pase lo que pase, nunca estarás solo». No hablaba como madre, hablaba como alguien que se había ganado el derecho de ser escuchada. León la miró con una mezcla de gratitud y asombro. No por lo que dijo, sino por el modo en que lo dijo. No había juicio, solo contención. La visita no duró mucho más. La madre de Tomás se despidió, prometió volver, y esta vez lo hizo con respeto, sin imponer nada. Solo dejó la posibilidad abierta. Lo que siguiera dependería del tiempo, de los actos y sobre todo del corazón del niño. Después de cerrar la puerta, León se quedó en silencio por largos minutos. No por miedo a perder lo que habían creado, sino porque entendía que el amor verdadero no controla, acompaña. Y eso era lo que Miriam le había enseñado mejor que nadie. La vida no volvió a ser la misma desde que esa puerta se abrió para dejar entrar el pasado. Pero curiosamente, tampoco se desmoronó. Algo había cambiado profundamente en todos ellos, como si ese momento hubiera sellado un tipo de madurez emocional que antes no era posible. Miriam siguió presente, aunque con más prudencia. Tomás, en su infinita sabiduría infantil, siguió observando y sintiendo. Y León empezó a comprender que el amor no era un proyecto que pudiera controlarse con lógica. Fue entonces cuando llegó nuevamente el cumpleaños de Tomás. Un año exacto desde aquel día donde todo comenzó, cuando solo la faccineira había aparecido. Esta vez, sin embargo, algo era distinto. No hubo invitaciones ostentosas, ni espectáculos, ni payasos importados. Tampoco mesas extravagantes, ni una lista de convidados interminable. León se encargó personalmente de cada detalle, no porque quisiera lucirse, sino porque entendió que la intención construye la memoria más que el lujo. Decoró la casa con dibujos de Tomás. Preparó una comida sencilla, pero con sus platos favoritos. Invitó solo a las personas que habían formado parte real de ese proceso de transformación. Un profesor, un vecino amable, una enfermera que lo cuidó cuando tuvo fiebre. Y por supuesto, Miriam. Tomás no preguntó si su madre biológica vendría. León tampoco se lo prometió. Aprendieron que los vínculos no deben forzarse, sino respetarse en sus tiempos. Pero hubo un momento inesperado. Durante el almuerzo, Tomás se levantó, caminó hasta el pequeño escenario improvisado en la sala, y con un papel arrugado en la mano, dijo que quería leer algo que había escrito. No era un poema ni una carta de agradecimiento tradicional. Era una lista de cosas que le habían hecho feliz ese año. Empezó mencionando los días en que papá me acompañó al colegio, el parque con Miriam, el helado del domingo, las noches de película, el dibujo que me ayudaron a colgar en la pared. Y siguió con cosas simples, que a los adultos podrían parecer banales, pero que para un niño eran monumentales. Cuando me escucharon, cuando no gritaron, cuando me abrazaron sin decir nada. Al final de la lista dijo: y cuando cumplí años y no había nadie, pero Miriam me trajo helado. Ese fue mi primer verdadero regalo. El silencio fue absoluto. Miriam no pudo contener las lágrimas. León tampoco, porque en ese instante
Todos entendieron que el regalo más grande no había sido el helado, ni siquiera el cumpleaños actual. Había sido el vínculo que nació de una acción sencilla, el amor genuino que no espera reconocimiento, pero transforma silenciosamente todo lo que toca. Tomás bajó del escenario. León lo abrazó fuerte. Miriam se acercó. Y por primera vez no había jerarquías, solo una familia elegida, construida no por sangre, sino por elección, por presencia y por amor. A veces, lo que cambia una vida no es lo extraordinario, sino la humildad de quien se queda cuando todos se van. Y cuando ese alguien es una simple faccineira, con el corazón más grande que la mansión entera, el milagro sucede.